Gloria a Dios. Damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de Facebook Live. Somos la iglesia Pacto de Gracia. Estamos ubicados en la carretera 651 en el barrio Atuarriba, al lado de San Luis Pet Center y del Taller Bendito Padrón. Dios. Nuestro teléfono es el 939-777-5826. Nos puedes encontrar en las redes sociales, tanto como en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube y en nuestra página virtual de www.pactodegracia.com. Así que esperamos que en esta mañana usted sea bendecido y edificado. Amén. Damos las gracias por conectarse con nosotros como todos los domingos. Así que hoy queremos compartir una palabra y vamos a comenzar buscando nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 4, verso 17. Le pedimos a todos los que se conectan con nosotros en las redes sociales que compartan este video con sus amistades para que sean edificados también juntamente con nosotros. Mateo capítulo 4, verso 17 dice así: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo repito, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Puede sentarse en la presencia del Señor, puede adorar al Señor. Usted sabe que nosotros no prohibimos adorar. Así que usted que nos está viendo a través de las redes sociales allá en su casa puede adorar también juntamente con nosotros. Hoy yo quiero hablarles bajo el tema el reino, el Padre y la vida. El reino, el Padre y la vida. Este verso que acabamos de leer nos arroja luz para entender lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo. En el mensaje pasado, del domingo pasado, establecimos que Cristo predicó 3 mensajes durante su ministerio terrenal y hablábamos del reino, el Padre y la vida. Los mensajes del Señor incluyen las respuestas a nuestra situación humana y a la totalidad de lo que el propósito de Dios representa para nosotros en Cristo Jesús. Los creyentes buscamos respuestas en los lugares equivocados sin darnos cuenta que nunca habrá respuesta en aquello que no está alineado al orden establecido por Dios. Bendito Te lo Dios. vuelvo a repetir. No busques la respuesta fuera de Jesucristo, porque aquello que no está alineado con la verdad establecida por Dios no va a tener respuesta para ti. Bendito Dios. Todo lo que tú puedas necesitar está en el reino, está en el Padre y está en la vida. Por eso es que por lo que la iglesia está, es necesario que nosotros podamos entender estos 3 mensajes: el Padre, la vida, bendito el Señor, y el reino. Nuestras reuniones dominicales son insuficientes para profundizar en estos temas. Pero le pedimos al Espíritu Santo que en esta mañana te provoque el deseo de profundizar en el mensaje que gobernó el discurso de Cristo. Amén. El mensaje principal del Señor fue el reino, con 2 características representativas. Hay 2 palabras que se usan para describir el reino en la Biblia. La primera de ellas viene del hebreo y es Malkut. Y la segunda es Basilea. Significan estas 2 palabras poder y reinado. Al escuchar la palabra reino, la asociamos automáticamente con el lugar donde iremos a morar cuando ya no estemos en la tierra. Si usted oye la palabra reino, lo que le viene a la cabeza es reino de los cielos. Cuando yo me vaya de esta tierra, para allá es que voy. Y la palabra en inglés
nos ayuda a entender un poco mejor lo que significa reino. La palabra en inglés es kingdom. Sería una palabra compuesta de rey y dominio. Kingdom. Rey y dominio. Significa que donde quiera que hay un rey, se establece un dominio y hay un reinado manifestándose. Amén. Entonces, donde quiera que Cristo es rey, su reino está presente y se está manifestando. Amén. Esto es una verdad contundente. Todo el Antiguo Testamento anunciaba la venida del reino. Y Dios tuvo placer en hacer todo esto mediante la nación de Israel. Escúcheme bien, como sombra de lo que Dios haría en la nación santa, que no es Israel, es la iglesia. Bendito Dios. Dios tuvo placer en hacer todo lo que hizo, tomando a Israel como el ejemplo para lo que iba a hacer luego con la iglesia. Eso es importante. En el Antiguo Testamento el vocabulario que se usaba era un vocabulario que anunciaba el futuro. Y no estamos aquí hablando de gente que predice el futuro. Pero en el Antiguo Testamento el vocabulario anunciaba el futuro, anunciaba lo venidero, aquel día, cuando se manifieste, cuando aparezca, cuando venga. Pero en el Nuevo Testamento el reino se inaugura. No, yo te lo vuelvo a repetir. En el Nuevo Testamento el reino se inaugura. Amén. Bendito Dios. El reino comienza a manifestarse. Cristo habló del reino en parábolas, en metáforas, en alegorías, en historias. Usó todo lo necesario para crear una impresión en la mente de aquella gente que lo estaba escuchando. Por eso es que usted escucha en la palabra, puede leer en la palabra, el reino es como una red. El reino es como un tesoro perdido. El reino es como un poco de levadura. Bendito el Señor. Ejemplos que el Señor daba para que la gente pudiera entender el mensaje del reino. Y en los evangelios vemos el reino inaugurado y manifestándose. Vemos el reino manifestándose en la sanidad de enfermos. Bendito el Señor. Vemos al reino inaugurándose y manifestándose en la libertad al cautivo. Vemos el reino manifestándose, dándole vista a los ciegos. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Vemos al reino manifestándose en perdonar a los pecadores. Gracias, Señor. El reino se estaba manifestando, libertando a los oprimidos por Satanás. Maravilloso Dios. El reino comienza a avanzar en el Imperio Romano y la Biblia en el libro de Hechos nos lo relata. Allá hay gente sin educación, sin recursos, pero nacida de nuevo, que sacudió el imperio porque contaban con la manifestación del dominio de Dios en la tierra. Santo eres Dios. También los libros escritos por los apóstoles, donde vemos la vida en el reino que manifiesta el fruto del amor, que es gozo, paz, justicia, y donde encontramos bendiciones. Bendito Dios, hemos sido perdonados, tenemos comunión con Dios, paz con Dios, y estamos en paz con Dios. No hay condenación, disfrutamos de la provisión, de la abundancia, del recurso, de la paz, de la seguridad. Todo es nuevo, bendito, aleluya. Mi alma te alaba. Y sobre todo somos nueva criatura. Yo creo que eso te debe arrancar una alabanza. Somos ciudadanos, somos herederos, somos coherederos, somos reyes y sacerdotes, somos embajadores, somos santos, somos justos, somos libres, estamos completos en el Señor, estamos llenos, estamos redimidos, hemos sido escogidos, fuimos predestinados y enviados a manifestar la gloria del reino de nuestro Señor Jesucristo.
aplauso. Nuestro Rey, aleluya. Bendito el Señor. Dios tiene una misión y llama a la iglesia a colaborar con Él. No es al revés. Déjeme explicar. Dios tiene una misión y llama a la iglesia a colaborar con esa misión. No es al revés. Esto no es la iglesia usando a Dios para lo que se propone. Es Dios usando a la iglesia para el cumplimiento de su propósito, que nunca fue a ser una religión más. Óigame bien, nunca fue a ser una religión más, sino establecer y operar su reino. Amén. Las religiones son invento humano. Yo sé que lo que estoy hablando es difícil. Yo sé que lo que estoy trayendo en esta mañana es algo complicado. Tienes que pedirle al Espíritu que te lo revele. Pero las religiones son un invento humano. La palabra religión viene del latín religare, que significa, oiga bien, atar otra vez. Viene de la palabra que usted conoce en su vocabulario, religar. Está religando a alguien. Está atando de nuevo a alguien. Cristo te libera y la religión te vuelve a esclavizar. Alaba, alaba. Cristo rasgó el velo y la religión lo vuelve a coser. Porque la religiosidad impone condiciones para que el hombre pueda tener comunión con Dios. La religión pone condiciones para que tú seas una persona que tiene una relación con Dios. Óyeme bien. Te impone cosas, te impone reglas para que tú puedas comunicarte nuevamente con Dios. Y escucha bien, la Biblia no dice que tenemos relación con Dios. Óyeme bien, porque yo sé que esto puede causar problemas en la cabeza de mucha gente. Y yo quiero que tú me comprendas en esta mañana. La Biblia no dice que tenemos relación con Dios, sino que tenemos comunión con Dios. Para tener comunión con alguien, tú necesitas cosas en común con esa persona, y Dios se aseguró que tengamos cosas en común con Él. Amén. Por eso es que por lo que te dio la mente de Cristo, te dio su espíritu, te dio su propia naturaleza, te hace nacer de nuevo mediante su propia vida. Puedes estar en tu peor momento de la vida y estar en comunión con Dios. Santo eres, Señor. Y dígame usted si nosotros en Puerto Rico no hemos estado pasando momentos muy difíciles. Podemos estar pasando en momentos críticos en nuestra vida y podemos estar en comunión con Dios. Amén. Sí, Señor. Bendito Dios. La hermana Lidia decía ahorita que leyó un texto que decía: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú me haces estar confiado. Amén. Gracias a Dios. Así que podemos pasar por momentos difíciles, pero seguir en comunión con Dios. Amén. Por eso es que hay cristianos inseguros en la iglesia. Porque si tenemos una mala semana es porque Dios se enojó con ellos. Pero cuando sabes que no tienes relación, sino comunión, tienes seguridad en vez de inseguridad. Porque te deleitas en la verdad de que tú eres hijo de Dios, que Él te ama tanto, que si hubiera sido tú el único sobre la faz de la tierra, si hubiera sido tú el único en el planeta, Él te hubiese venido a rescatar aunque tú fueras el único. Eso debe arrancarte una adoración. Eso debe arrancarte una alabanza, porque el amor que Dios tiene por ti, aunque tú hubieses sido el único, Él hubiese venido a salvarte. Gracias, Señor. Aleluya. Porque Dios es amor. Amén. Gracias. Óyeme. Dios es amor. Sí, Señor. Eso es muy importante. Dios no tiene amor. Dios es amor. Santo eres Aleluya, aleluya. Alabado Jesús. Hay que entender lo que significa reino
Porque fue el primer mensaje del Señor. Interesantemente, los judíos esperaban que el reino de Dios volviera a la tierra, y Jesús le dice que lo que ellos estaban esperando ya llegó, y usa una palabra para que nosotros el Señor usa una palabra que a través del tiempo nosotros hemos dañado. Se nos ha dañado a través del tiempo, a través de los años, y es la palabra arrepentimiento. Cuando nosotros escuchamos la palabra arrepentimiento, lo asociamos con tristeza por algo malo que tú o yo hayamos hecho. Por eso es que nosotros creemos y hemos creído que arrepentirse es pasar al frente. Arrepentimiento viene de la palabra metanoia, y eso significa cambio de mentalidad, cambio de forma de pensar. Es traer a la memoria una forma de interpretar, una forma nueva de interpretar y de ver las cosas. Es un cambio de mentalidad. Santo eres Dios. Cristo aparece en un momento histórico donde hay mucha religiosidad. Oiga, porque los fariseos eran los religiosos de la época. Así que Cristo hace acto presencial en la tierra en un momento donde la religiosidad es mucho mayor. Y Él le decía: ustedes han hecho tantas leyes que no pueden cumplirlas, pero pretenden que los demás sí las cumplan. Ustedes han formado un montón de leyes que ustedes no pueden cumplir, pero pretenden que la gente sí las cumpla. Y el Señor le dice: tienen que arrepentirse. Bendito Dios. Tienen que cambiar de mentalidad. Tienen que cambiar de forma de pensar. Porque yo no he venido a establecer una religión, sino a manifestar el reino de mi amado Padre. Amén. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Santo eres Dios. Oiga, su reino, ¿se acuerdan de las dos palabritas de ahorita? Su reino es Basilea. Significa que donde el rey aparece, el reinado está presente. Amén. Donde el rey aparece, el reinado está presente. Entonces, cuando Cristo llega, el reino llega con él. Aleluya. Alábalo, alábalo, alábalo. Santo eres Dios. Porque Cristo es la razón. Cristo es el que gobierna. Cristo es el que contiene el reino. Aleluya. Y si tú estás en Cristo, espera, vuelvo de nuevo, vuelvo otra vez. Cuando Cristo llega, el reino llega con él. Él es la razón del reino. Él es el que gobierna. Él es el que contiene el reino. Y si tú estás en Cristo, estás en el reino. Amén. No es que tú vas para el Gracias, reino. Señor. No es que tú vas para el reino. Es que ya estás en el reino. Amén. Dios. Santo eres Dios. Por eso es que a Nicodemo se le dice: tienes que nacer del agua y del espíritu, para que puedas ver y entrar en el reino. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Bendito el Amén. Señor. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Yo no pregunté cuántos evangélicos hay aquí hoy. Yo pregunté cuántos han nacido de nuevo. Porque hay evangélicos que no han nacido de nuevo. Estoy preguntando por aquellos que tienen la vida de Dios en su espíritu. Esos son los que forman parte del reino de Dios en la tierra. Aleluya, los que han nacido de nuevo, los que de verdad nacieron de nuevo, ya contienen el reino de Dios en su espíritu. Aleluya.
Algunos líderes tienen problemas con la doctrina del reino porque se quedan cortos usando el vocabulario humano. Porque el reino es un ya y después. Es un ya vino y vendrá. Es un está y estará. Los teólogos le llaman a esto el ya, pero el todavía no. O sea, está, pero todavía no se ha consumado. O sea que lo que tenemos como primicia se manifestará completamente en la segunda venida de Cristo. Lo que todavía falta, Él lo va a completar. ¿Cuántos lo creen? Lo que todavía falta del reino manifestarse, Él lo va a completar. Yo lo creo. Bendito sea el Señor. Lo que tú crees que no será, ya en Él está hecho. Amén. En su venida se manifestará la consumación de su reino. Aleluya. Cristo nos metió en su reino. Escúchame. Cristo nos metió en su reino. Gracias, Y en Señor. su reino, allí hay sanidad. Amén. Aleluya. Él nos metió en su reino y en su reino hay liberación. Gracias, Señor. En su reino hay provisión en abundancia. Amén. En su reino hay recursos inagotables. Gracias, Aleluya. Dios. Eso no lo puede accesar el impío. Eso es un derecho de herencia de los hijos nacidos de nuevo. Por eso es que en esta mañana no se levantó un evangélico más para venir a la iglesia, sino se levantó un hijo del rey que tiene herencia, que tiene recursos en el reino. Uno que sabe a cumplir el propósito de la vida, dotado por Dios de lo necesario para cumplir la razón de estar en el reino de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, el problema es que la gente viene a la iglesia, se levanta el domingo para ir a la iglesia y no se da cuenta que Él es la iglesia. Amén. Hay gente que viene al templo. No, yo me levanto temprano el domingo porque voy para el templo. Y no se dan cuenta que el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Sí, Señor. Por eso es que yo le digo a la gente, yo no voy para el templo porque el templo soy yo. Yo no voy para la iglesia porque yo conformo parte de la iglesia. Yo voy al auditorio donde se reúne una congregación que adora al Dios Todopoderoso. Amén. Mi alma alaba al Señor. Yo voy a un local a reunirme con los santos para justamente ser edificado y dar una alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito Dios. Bendito el Señor. Vinimos a poseer lo que nos fue dado por pura gracia, no para sobrevivir. Y esto es lo que Dios comenzó en Génesis. Escúchame. En Génesis, un libro interesante que significa principio, donde se muestra a manera de semilla lo que se revelaría a través de toda la Escritura. Bendito Dios. Vemos ríos en Génesis y también los vemos en Apocalipsis. En Génesis vemos una familia, pero en Apocalipsis vemos una nación. Santo. Alaba. En Génesis tenemos el material crudo de donde todo está hecho, pero en Apocalipsis tenemos la consumación de todo lo que comenzó en Génesis. Amén. Así que nosotros pudiéramos resumir toda la Escritura en 4 capítulos. Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21 y 22 como la conclusión. Génesis 1 y 2 es la introducción, es la esencia del propósito de Dios, y Apocalipsis 21 y 22 es la conclusión, la consumación. Lo que hay entre Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21 y 22 es la narración de la historia. Para entender cómo termina el asunto, hay que entender cómo empieza. Sí, Señor. Si no sabemos cómo empieza, es muy probable que malinterpretemos cómo termina. Cuando usted ve una película desde la mitad,
Ver una película desde la mitad nos hace llegar a una conclusión o a conclusiones incorrectas y hasta equivocadas. El principio es importante porque esa es la base para el desarrollo del tema principal de la película. Pues así mismo es la Biblia. Así mismito. Si usted no comienza entendiendo Génesis 1 y 2, comenzaste por la mitad de la película y no entenderás por qué Dios puso al ser humano en el planeta. La verdad es que la mayoría de nosotros hemos sido enseñados a interpretar la película desde Génesis capítulo 3 en adelante. Olvidan los 2 primeros capítulos donde tenemos lo más puro del propósito de Dios, porque es antes de que el pecado afectara a la raza humana. Nos han enseñado a interpretar la Biblia de Génesis 3, que es cuando el hombre peca. Pero no vemos lo que el Señor estaba haciendo con el hombre en los primeros 2 capítulos antes de que el pecado entrara en el mundo. Allí tú vas a encontrar varias cosas. Que la vida que Dios está creando es progresiva. Dios crea vida animal, después crea vida vegetal, después crea los cosmos, después crea los universos, todas las cosas que se ven. Y según se van creando, la calidad de vida va en aumento hasta que llega el verso 28, donde se manifiesta la vida más superior que existe, que es la vida de Dios impartida a un mortal. Bendito Dios. Allí Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y lo crea de la nada. Allí Dios reproduce su genética en un ser que es semejante a Él. Tiene la imagen y es representativo de Dios en el planeta, como si Dios mismo estuviera aquí. Óigame bien. Dios lo creó. Y esa palabra es clave aquí. Lo creó. Porque hay 2 palabras que se usan en Génesis 1 y 2. La primera es creó y la segunda es formó. Oiga, siga conmigo. Crear es que surge de la nada, de lo que no se ve, incomprensible para la capacidad humana. Por eso es que el hombre en esencia es espíritu. Sígame. Usted no es un cuerpo que tiene un espíritu, sino un espíritu que vive en un cuerpo. Cuando tú lo entiendes, descubres la razón del cuerpo. Dios tomó de lo invisible para crear lo visible. Poner lo invisible dentro de lo visible, para que lo visible gobernara lo invisible y lo visible. A través de lo que Dios había puesto en el hombre, que era el espíritu. Eso parece un trabalengua. Él pone lo invisible dentro de lo visible para que en esa apariencia visible gobierne lo invisible y lo visible. Por eso es que en el planeta Tierra es herencia de los hijos de Dios. Óigame, el planeta es herencia de los hijos de Dios y no de los demonios. Bendito Dios. La naturaleza humana creada por Dios en esencia es espiritual. Escúcheme. Por eso cuando usted y yo nacemos de nuevo, nadie se da cuenta. Porque usted nace de nuevo, pero nace de nuevo espiritual. Sí, Señor. Y nadie se da cuenta. Entonces la gente relaciona nacer de nuevo con visitar a una iglesia evangélica. Y yo pregunto en esta mañana, ¿sabes cuántos demonios vienen a la iglesia evangélica? Santo.
Nacer de nuevo es cuando de una manera misteriosa, de una manera extraña, de una manera inexplicable, la vida de Dios nos es impartida al momento de reconocer y creer lo que Cristo hizo en la cruz. No es convertirnos en religiosos. No es convertirnos en religiosos, sino que el reino los forma como gobernantes mediante la esencia de Dios. Amén. Puedes adorarlo. Ahora, en el capítulo 2 dice que Dios formó del polvo de la tierra. No es lo mismo crear de la nada que formar de lo que ya existe. Adora, adora. Allí Él forma el cuerpo, pero antes crea el espíritu. Amén. Alaba, alaba. El espíritu fue antes que el cuerpo. Sí, Señor. Él puso el espíritu en el cuerpo para que el hombre pudiera gobernar desde adentro lo tangible y lo invisible. Dios nos transmite a nosotros la idea de que Él está en el planeta y a la misma vez no está. Porque tiene a uno que se parece a Él, a quien hizo espíritu y le dio un cuerpo para que contenga la esencia divina que le fue depositada. Santo eres Dios. Él es bueno, Él es bueno. Y allí le da un mandamiento y le dice: Adán, fructifícate, multiplícate, llena la tierra y gobiérnala. Este es tu planeta, el cual ha sido dado para espíritus con cuerpos. Oiga, así que los espíritus sin cuerpo son ilegales. Bendito Dios. Alaba, alaba, alaba. Adán, tú tendrás autoridad sobre todo, visible e invisible. Oye, oye. Tendrás autoridad sobre lo que se ve y tendrás autoridad sobre lo que no se ve. Y todos conocemos la historia. Eva se fue a dar un paseíto y se puso a coquetear con la serpiente. Y después de una tertulia con la serpiente la engañó. Adán peca porque Eva le da el fruto. Así que por Adán pecar, todo lo que surge de Adán es pecador también. Fíjense que lo que estamos hablando en esta mañana es importante que usted lo pueda comprender y lo pueda entender, y tiene que pedirle al Espíritu que se lo revele, porque esto es muy, pero muy importante. Cuando Adán peca, todo lo que surge de Adán es pecador también. Todo el que nace en este planeta de manera natural, y yo creo que aquí no hay ninguno que haya nacido de otra forma, en lo físico hablando, nace de Adán. Así que todo el que nace de Adán es pecador también. Pero el que nace del Espíritu, Bendito Dios. el que nace de nuevo, pero nace del Espíritu, se convierte en hijo de Dios. Amén. Ahora, esa clase de Adán, esa especie, necesitaba ser redimida. El propósito de Dios no ha cambiado porque Adán pecó. Lo que pasa ahora es que se activa el plan de la redención mediante la palabra de Dios, que dice que de la simiente de la mujer nacerá el que destruirá la cabeza de la serpiente. El desarrollo humano a través de la historia son guerra, muerte, crímenes. La primera familia es intensamente disfuncional porque un hermano mata al otro. Lo que Adán produjo estaba marcado por el pecado. Pablo dice que si uno desobedeció y pecó, todos también desobedecieron
y pecaron. Así que otro mortal marcado por el pecado no podía resolver el problema. Ni un ángel podía resolver el problema, porque la tierra no es para los ángeles. El problema lo inició un hombre y lo tiene que resolver otro hombre. Pero no cualquier hombre, sino el hombre original, de donde la copia del hombre aquel que sale en el Edén fue creada. Del original. Óigame. Por eso es que Hebreos 9 dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. He aquí, vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Amén. Por eso el Dios invisible tiene que nacer como todos los mortales. Por eso es que Isaías, 600 años antes de nacer, ese postrer Adán, dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado, que en el original quiere decir el reino de Dios, viene sobre sus hombros. Donde quiera que veamos hombros en la escritura, significa gobierno y autoridad. Eso no quiere decir que María podía dar a luz al niño, pero no podía dar a luz al hijo. Santo. Alaba. María podía dar a luz al niño, pero no podía dar a luz al hijo, porque el hijo sería dado por el Padre. Aleluya. El hijo no podía ser engendrado por métodos humanos, para que no fuera contaminado con el pecado de la raza humana. Así que aquel bendito día, cuando el anuncio se hace, dice que el cielo se detuvo. Pablo recoge aquel evento y dice: en el cumplimiento del tiempo nació Jesucristo, nacido de mujer y bajo la ley. Los ángeles dijeron que la tierra sería estremecida porque llegaría el cántico de la paz. Aleluya. Y vinieron sabios y le trajeron oro, y le trajeron incienso, y le trajeron mirra, y le adoraron, dice la palabra. En el cielo todo el mundo aplaudió intensamente, pero en el infierno la cosa no estaba igual. En el cielo estaban aplaudiendo el nacimiento del hijo, el que Dios había dado al hijo, pero en el infierno estaban temblando. Bendito Dios. Y muestra de eso es que Herodes manda a matar a todos los niños de 2 años. ¿Ah? Porque cada vez que Dios va a hacer un cambio trascendental en el planeta, el infierno sabe que algo está por suceder, pero no sabe a quién Dios va a usar. Entonces, cuando Dios se propone algo, no hay plan diabólico que lo pueda detener. Dios muda a José y a María para Egipto. Y al regreso el niño nace, y esto es bien importante porque nace de la tribu de Judá, que no tenía derecho de sacerdote, porque los sacerdotes no vienen de la tribu de Judá. Pero él no vino para ser un sacerdote de la tribu de Leví. Él vino para operar en el orden de Melquisedec, que es un sacerdocio elevado, que es un sacerdocio superior, que es un sacerdocio sin religiosidad, sin tradición, sin principio, sin final. La tribu de Leví no podía producir al rey, porque esa tribu produce religioso. Tú no vienes de la tribu de Leví, vienes de la tribu del orden de Melquisedec, establecido en un orden de gobierno superior. Por eso es que tú no eres un religioso evangélico más, eres un rey y un sacerdote. ¡Aleluya! Para nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. Puedes darle una alabanza al Señor. Santo eres, poderoso Dios. Y dice la historia que Jesús nace.
crece en sabiduría, crece en conocimiento, crece en gracia con Dios y con los hombres. A los 12 años los deja a los teólogos de la época, los deja perplejos porque le dice: me conviene estar en los negocios de mi padre. Amén. Los teólogos yo me imagino que los teólogos de la época hicieron así. ¿Ah? A los 30 años Juan lo tiene que bautizar, no porque había pecado en él, sino para que toda la justicia se cumpliera. Todo lo que Jesús haría sería legal porque él vino a restaurar el reino y a buscar a los reyes que se habían perdido. Santo eres Dios. Yo tengo que decirte esto. Él vino a buscar los reyes que se habían perdido. Él no vino a buscar religiosos. Vino a buscar los reyes que en Edén echaron a perder en Adán su gobierno y su reinado. Pero tranquilo, que esto se va a poner mejor ahora. Escúchame bien. Comienza a desarrollar su ministerio Jesús en la tierra. La enfermedad no se puede sostener ante el dador de la vida. El infierno no podía contenerse. Jesús llegaba a un lugar y los demonios salían gritando porque había llegado el creador de todos ellos. Escúchame. Amén. Y un día llega a Gadara y un hombre le sale al encuentro y los demonios le piden permiso para entrar en unos cerdos, porque esos espíritus ilegales necesitan un cuerpo donde habitar en el planeta. Por eso es por lo que el creyente más nuevo es más poderoso que el diablo más viejo. Escúchame bien, porque lo que a ti te gobierna no es una tradición religiosa, sino un poder legal dado por el nombre que es sobre todo nombre, que es Jesucristo. Amén. Adora al Creador. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Gracias, mi Dios. Y en 3 años y medio hizo 3 cosas. Habló del reino, dio a conocer el nombre del Padre y les hablaba de la vida. Él era la vida. No era una doctrina, no era un tema de predicación. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el agua que ustedes necesitan para calmar su sed. Pero ellos decían: ¿cómo es posible? Si Moisés nos dio el pan en el desierto, ¿cómo tú vas a decir que tú eres mayor que Moisés? No solo él era mayor que Moisés, él dijo que él era el pan que ustedes comían en el desierto. Pablo decía: porque la roca es Cristo, el agua era Cristo, el maná era Cristo, todo era Cristo desde el principio hasta el final, porque Él era el que vendría a restaurar el reino y a sus reyes. Amén, bendito Dios. Todo es Cristo. Y en Marcos capítulo 8 le dice a sus discípulos: tengo que ir a Jerusalén porque es necesario. La manera que la justicia de Dios había establecido para resolver lo que otro hombre había causado era por medio de la muerte. Es necesario que el hombre muera una vez y después el juicio. La pregunta que tenemos que hacerle al texto es: ¿cómo Cristo iba a morir si nunca había pecado? Bueno, para eso Dios tiene que hacer un acto de gracia. Bendito Dios. Tiene que imputarle al Hijo lo que te correspondería a ti. Tiene que imputarle a Cristo lo que me correspondía a mí. Tiene que pagar el juicio que tú y yo debimos pagar. La Biblia dice: aquel que no conoció pecado, oiga bien, aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Amén, gracias Señor. El que no cometió pecado, el que era imposible que muriera,
Por eso Él dice, a mí nadie me quita la vida, sino que voluntariamente la pongo, pero la vuelvo a tomar. Yo te digo en esta mañana, tranquilo, que voy a descender, lo que el Señor dice, tranquilo, voy a descender a las partes más profundas de la tierra, le voy a predicar a los espíritus encarcelados, le voy a quitar la llave al que tiene el imperio de la muerte y voy a resucitar al tercer día. Gloria a Dios. Y con mi resurrección voy a llevar cautiva la cautividad. Le voy a dar dones a todos los hombres y voy a reproducir una generación de reyes como se debió haber hecho en el Edén desde el principio. Aleluya. Él vino a restaurar. Él vino a ponerte a ti en el lugar correcto como reyes y sacerdotes de su reino. Aleluya. Mi alma alaba al Señor. Gracias, Bendito Señor. eres mi Dios. Entonces el Señor muere en la cruz. El castigo fue un castigo horrible. Castigo brutal, los que han podido ver una película que está por ahí hace muchos años, ese castigo que se ve en esa película se queda corto. El castigo fue brutal, tan horrible, que Isaías dice, lo miramos más inatractivo para que le deseemos. Así que imagínense cómo quedó de destrozado. Lo miramos más inatractivo para que le deseemos. Murió como un criminal. Y allí estaba con el gozo puesto delante de él, dice Hebreos capítulo 12. En la cruz consumó todo lo que la justicia de Dios requería. Canceló el pacto anterior y le da comienzo a un nuevo pacto y mejor pacto. Aleluya. Un pacto que ahora no dependía de tu habilidad humana, sino de la capacidad sobrenatural de hacer la obra del Señor en ti. Amén. Bendito Dios. Un pacto que te daría una nueva vida, un pacto que te daría una nueva mente, un nuevo espíritu, un Gracias, nuevo Dios. sacerdocio, una nueva economía, un nuevo orden, una nueva familia. Te daría lo que jamás te pudiste haber ganado haciendo cosas religiosas, y te las dio por pura gracia. Amén. Dios. El problema es que hay mucha gente queriéndose ganar eso haciendo cosas. Y como le han puesto como requisitos un montón de reglamentos y cosas, pues ahora la salvación tiene un requisito. Tiene requisitos, varios requisitos. Pero con ese nuevo pacto, Cristo te dio lo que jamás tú te podías ganar haciendo cosas. Porque esto no es por obra, para que nadie se gloríe. Y allí nace la iglesia en medio de los judíos. Señor. Ellos no entendían lo que había pasado. Mire si no lo entendía, que ellos querían que los judíos se circuncidaran, que cumplieran con los ritos y que cumplieran con las costumbres y que cumplieran con las tradiciones de los judíos. Hasta que 8 años después, camino a Damasco, Saulo de Tarso se tropieza con Dios. Y allí le da la revelación que Pedro jamás entendió, o por lo menos al principio no lo entendía, porque hasta el mismo Pedro tiene que decir que el hermano Pablo dice cosas o escribe cosas que son difíciles de entender. Entonces, si tú quieres tener profundidad en Dios, vas a tener que leer un poquito más a Pablo. A Pablo se le dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Óyeme bien, el cuerpo de Cristo, no el cuerpo de Jesús, porque ya Jesús había tenido un cuerpo. Sí, Señor. Es el cuerpo de Cristo. Los religiosos veían a Jesús, pero los que miraban con la iluminación de la revelación de lo que Cristo estaba diciendo, veían a Cristo. Amén. Cristo es espíritu. Bendito Dios.
Jesús es el cuerpo de la tierra. Cristo ahora quiere estar en la tierra como si no estuviera. Vino en el cuerpo de Jesús. Ahora tiene que manifestarse a través de su cuerpo, que es la iglesia. Santo tú eres. Por eso es que se supone que cuando la gente te vea a ti, vea a Cristo a través de ti. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Alábalo. El reino no es un lugar a donde yo voy, sino al lugar que ya entré por virtud del Padre que me ha dado vida haciéndome una nueva criatura. Ponte de pie. Yo quisiera que oremos juntos ahora para que el Espíritu de Dios te ilumine la revelación de la palabra de esta mañana. Esto no tiene la intención de hacer que te conviertas en un religioso más. Esto tiene la intención de que comprendas que a través de Cristo fuiste hecho rey y sacerdote en el reino del Señor, y que nosotros, manifestando a Cristo, los demás podrán verle también. Padre, te adoramos, te glorificamos y te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias por el sacrificio maravilloso de la cruz. Te damos gracias, Señor, porque el postrer Adán vino a restaurar los reyes y los sacerdotes de su reino. No vino a ser religiosos nuevos. Te damos gracias porque Cristo vino no a establecer una nueva religión. Vino a manifestarse a través del cuerpo que es la iglesia. Te pedimos, Señor, que en esta hora todo aquel que nos ha visto a través de las redes sociales sea iluminado con la revelación de tu palabra, y en esta mañana haya sido edificado, haya sido consolado, que tu palabra germine dentro de él, dentro de ella, para que pueda manifestarte a ti y otros puedan conocerte, puedan ver y entrar en tu reino. En el nombre poderoso de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Somos Iglesia Pacto de Gracia. Estamos ubicados en la carretera 651 al lado del taller Padrón y de San Luis Pain Center en el barrio Atoarriba en Arecibo. Nuestro teléfono es el 939-777-5826. Nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook como Iglesia Pacto de Gracia Arecibo. Nos puedes encontrar en Instagram como iglesia.pacto de gracia. Nos puedes encontrar en YouTube, Iglesia Pacto de Gracia. Nos puedes encontrar en Twitter, Pacto Gracia, y puedes visitar nuestra página web www.pactodegracia.com. Si usted visita nuestra página, si usted va a YouTube, si usted entra a Facebook, le pedimos que comparta el material que usted ve allí, que comparta los videos de las predicaciones, que los va a encontrar en Facebook y los va a encontrar en YouTube. Que cuando visite nuestra página comparta también allí los blogs que estamos escribiendo para edificación del cuerpo, y que comente allí, ponga su comentario. Nosotros vemos el comentario que usted escribe allí y le podemos dar, lo podemos compartir con otros. Esto no se trata de contender con nadie, esto se trata de edificación, ¿verdad? Amén. Así que usted puede entrar a la página, puede leer los artículos que tenemos allí y puede comentar los artículos. Además los puede compartir también con otras personas. Estamos aquí en el barrio Atoarriba en Arecibo, esperando que usted decida venir y reunirse con nosotros a adorar el Rey de Reyes y Señor Amén. de Señores. Amén. Dios. Así que esperamos que algún día usted, que nos ve por las redes sociales,
se dé el paseíto y llegue hasta aquí y pueda reunirse con nosotros a adorar al Señor. Amén. Amén. Así que damos gracias al Señor y hasta el próximo domingo a través de Facebook Live. Bendecidos.